Bienvenido, viajero, respira hondo, suelta el peso del día, deja que la noche te abrace con suavidad. Esta historia no es para pensarla, sino para sentirla, para descansar, para rendirte. Permite que tu cuerpo se afloje, que tu mente se calme, que tus ojos se cierren despacio. Esta noche caminaremos juntos por un reino antiguo, donde la paz aún existe. No tienes que hacer nada, solo escuchar, solo respirar, solo dejarte llevar, porque aquí, viajero, comienza tu descanso. El sendero se curvaba entre colinas silenciosas, bañadas por la luz de la luna, mientras una brisa templada acariciaba los campos como una mano amable, y cada paso del viajero resonaba sobre la hierba alta con un eco suave y lento, como si la tierra misma celebrara su llegada después de una jornada larga, una jornada sin guerra ni prisa, solo cansancio acumulado por 1000 pensamientos. Y la noche, al verlo, abrió sus puertas invisibles para recibirlo con ternura, guiándolo hacia un lugar que pocos ojos humanos habían visto. Ante él apareció un camino estrecho, iluminado por estrellas fugaces, cada una trazando líneas doradas que parecían flechas celestiales, mostrando la dirección hacia un árbol solitario que brillaba en lo alto de una colina, un árbol cubierto de pequeñas luces vivas que danzaban como espíritus nocturnos, creando un halo de encanto que transformaba la oscuridad en magia palpable, y el viajero sintió que sus pasos se volvían más lentos, más conscientes, más ligeros, como si un susurro antiguo le dijera: aquí encontrarás descanso verdadero. Cuando llegó a la cima, vio la fogata encendida bajo el gran árbol, su fuego respirando en un ritmo constante, cálido, profundamente sereno, proyectando sombras suaves que se mezclaban con las luminarias del follaje, creando una danza de luces que envolvía todo como un manto protector. Y allí, justo en ese espacio sagrado, el viento guardó silencio como por respeto, dejando que el viajero escuchara apenas el murmullo amable de las llamas que parecía decirle: siéntate, ya has caminado lo suficiente. El viajero colocó su espada sobre la tierra húmeda, sin ruido ni urgencia, un gesto que simbolizaba no rendición, sino descanso merecido, y al sentarse junto al fuego, sintió el calor penetrar su armadura fría, aflojando tensiones antiguas, escondidas en hombros, cuello y alma, mientras las luminarias descendían lentamente desde las ramas superiores, rodeándolo como pequeñas estrellas protectoras que velaban su quietud, envolviéndolo en una calma que hacía mucho tiempo no experimentaba. Sobre el lago cercano, el cielo se reflejaba como un espejo perfecto, duplicando cada estrella fugaz que cruzaba el firmamento lentamente, hasta que el mundo entero parecía una pintura viva de luz y silencio. Y el viajero, al observar ese reflejo, sintió que su espíritu se aquietaba, como si la paz que buscó en tantos caminos finalmente lo hubiera encontrado a él, llenando su pecho de un alivio profundo, dulce, silencioso, necesario, un alivio que le dijo sin palabras: puedes descansar. De verdad. Reclinó su espalda contra el tronco cálido del árbol de las luminarias, permitiendo que su respiración siguiera el ritmo lento de la fogata, y cada exhalación llevaba consigo una parte del peso que había cargado, mientras el aire nocturno acariciaba su rostro con frescura, suave y constante, envolviéndolo como una madre envuelve a un niño que por fin se entrega al sueño. Y así, con los ojos entreabiertos, vio las luces del árbol volverse más brillantes, como si celebraran el inicio de su descanso profundo. El viajero cerró completamente los ojos, sintiendo que la noche lo sostenía, que cada luminaria trazaba un círculo de protección alrededor de su cuerpo,
y que el fuego contaba historias antiguas solo para arrullar su espíritu, historias de reinos olvidados, de paz eterna, de sueños que curan, historias que lo envolvían como una manta invisible tejida por la misma noche, y en ese instante supo que había llegado al lugar donde los corazones cansados finalmente descansan. La fogata frente al viajero ardía con un ritmo pausado y constante, como si respirara junto a él, acompañando su cansancio sin pedir explicaciones, y cada chispa que se elevaba hacia el cielo parecía un recuerdo liberado, un pensamiento antiguo que se desprendía de su mente sin esfuerzo ni dolor, dejando espacio para la tranquilidad que comenzaba a llenar su pecho, una tranquilidad tibia, profunda, que se extendía lentamente por todo su ser, como si el fuego conociera exactamente lo que su alma necesitaba. Las luminarias que colgaban de las ramas del árbol se movían con suavidad, bailando con el viento en un vaivén hipnótico y delicado, como pequeñas criaturas de luz que conocían los secretos de la noche, criaturas que no temían al hombre cansado, sino que lo protegían, rodeándolo con un brillo cálido que hacía retroceder toda sombra, y al verlas, el viajero sintió que algo dentro de él se deshacía en calma, como si una tensión muy antigua al fin se hubiera rendido. El lago, quieto como un espejo eterno, reflejaba la fogata y las luminarias, multiplicando sus luces hasta convertir la noche en un doble firmamento, donde cielo y agua parecían fundirse en un abrazo perfecto y silencioso, un abrazo que invitaba a entregarse, a soltar, a simplemente ser, y el viajero, al observar ese reflejo, sintió una conexión profunda con el mundo, como si la naturaleza entera hubiera elegido velar su sueño, y esa sensación lo envolvió con un consuelo que nunca antes había sentido. El viento habló entonces, en un idioma suave que solo los cansados comprenden, un susurro hecho de hojas moviéndose, brasas respirando y agua murmurando, un mensaje antiguo que decía: todo está bien, nada te hará daño aquí. Y esa frase, aunque no pronunciada, llegó a su corazón con claridad, librándolo de cualquier vestigio de preocupación, miedo o duda, dándole permiso para descansar por completo, sin reservas, sin vigilancia, como un niño que finalmente encuentra el regazo que buscaba. El viajero apoyó la palma sobre la tierra, húmeda y cálida, sintiendo la energía del suelo vibrar bajo su mano como un latido discreto, un latido que no era suyo, pero lo reconocía, lo aceptaba, lo acogía, y al sentir esa presencia viva, algo en él se aflojó aún más, como si el peso de todas sus jornadas hubiese encontrado por fin un lugar donde caer, un lugar seguro, silencioso, inmóvil, profundamente protector, como si el mundo medieval entero se inclinara hacia él para guardarlo. Las luminarias descendieron un poco más, acercándose a su rostro cansado, pulsando en ritmos lentos que invitaban al sueño y a la quietud absoluta, y cada pulso iluminaba una parte diferente de su armadura, como si estuvieran bendiciendo cada cicatriz, cada marca del camino, diciéndole sin palabras que tudo aquilo também fazia parte da sua história, mas que agora não havia necessidade de lembrar, apenas de descansar, de dejar que la noche envolviera todo con delicadeza infinita. Entonces el viajero cerró los ojos por completo y respiró profundamente, permitiendo que el aroma de la madera, quemándose, llenara sus pulmones, y que el calor del fuego calentara no solo su cuerpo, sino su espíritu, derretiendo lentamente las preocupaciones que aún intentaban permanecer, mientras la luz del árbol descendía
hasta envolverlo como un manto de paz, que prometía un descanso largo, profundo y reparador, y así comenzó a entregarse, sin resistencia, al abrazo de la noche. El árbol de las luminarias crujía muy levemente con cada soplo de viento nocturno, y en ese crujido suave había un susurro antiguo que el viajero comenzaba a percibir, no como palabras claras, sino como una sensación de consuelo que rozaba su alma, como si el árbol conociera todas las historias de quienes se habían sentado a su sombra, todos los cansancios, todas las lágrimas silenciosas, todos los suspiros guardados, y ahora, al sentir a un nuevo viajero descansando a sus pies, lo reconociera también como uno más de sus protegidos, digno de calma, silencio y sueño profundo. El fuego seguía hablándole en su lengua de chispas y brasas encendidas, cada estallido diminuto marcando el ritmo de una canción sin melodía, una canción que decía: ya no tienes que luchar, ya no tienes que correr, ya no tienes que demostrar nada, y esas frases invisibles se deslizaban bajo su armadura hasta tocar el corazón, aflojando las últimas defensas que aún permanecían en su pecho, derribando murallas internas que se habían levantado por puro temor al mundo, dejando al descubierto un alma que solo quería dormir sin miedo. Las luminarias se mecían en círculo, como si bailaran alrededor de sus pensamientos, acariciando con su luz las preocupaciones que todavía rondaban en la oscuridad, hasta hacerlas más pequeñas, más débiles, más distantes con cada movimiento, hasta que dejaron de ser amenazas y se volvieron apenas sombras inofensivas, recuerdos sin filo, imágenes sin peso, ecos sin fuerza sobre su espíritu. Y el viajero sintió que su mente se despejaba, como cielo que se abre tras la tormenta, listo para dejar entrar la noche sin resistencias. El lago, silencioso como un guardián paciente, permanecía observando desde abajo, y su reflejo del árbol de las luminarias parecía otro árbol creciendo desde el agua, como si el mundo entero se hubiera duplicado solo para sostener el descanso del viajero, ofreciéndole un cielo arriba y otro cielo abajo, un fuego en la tierra y otro en el reflejo, para que no importara hacia dónde mirara, siempre encontraría luz y serenidad. Y en esa abundancia de calma, el corazón se le hizo más grande y más liviano, como si finalmente aceptara que era merecedor de tanta paz. La noche no tenía prisa y el tiempo dejó de sentirse como una cadena. Ya no eran horas que pasar ni minutos que contar, solo momentos suaves que fluían, como agua lenta corriendo entre piedras lisas y antiguas, sin ruido ni interrupción, y el viajero, sin darse cuenta, comenzó a respirar al compás de esa eternidad, alargando sus inhalaciones, entregando en cada exhalación un poco más de tensión, hasta que su cuerpo entero pareció fundirse con la tierra templada bajo la manta, como si ya no existiera separación entre él y el reino que lo acogía. Los párpados le pesaban conforme las luminarias bajaban su intensidad, como si entendieran que ya habían cumplido su misión de iluminar sus dudas, y ahora quisieran oscurecerlo todo para que pudiera dormir aún más profundo, apagando suavemente la realidad exterior para elevar la realidad interior, esa donde no hay espadas, ni ruido, ni exigencias, solo un vasto silencio nutritivo. Y mientras sus ojos se cerraban del todo, sintió que el mundo se volvía más distante, mientras su corazón se volvía, al mismo tiempo, más cercano a sí mismo. En ese instante final, antes de perderse por completo en el sueño,
El viajero creyó escuchar una voz muy dulce, que no venía de nadie en particular, una voz hecha de viento, fuego, agua y hojas moviéndose al unísono, que susurraba en lo más profundo de su alma: descansa, viajero, aquí estás a salvo. Y esas palabras, grabadas sin sonido, se quedaron como un sello en su descanso, asegurándole que nada interrumpiría su sueño hasta que el propio amanecer lo llamara, y con esa certeza suave se dejó caer en la oscuridad más amable que jamás conoció. Una vez que el viajero se dejó caer dentro del sueño, el reino cambió de forma. Las estrellas del cielo y las luminarias del árbol se mezclaron en un mismo resplandor, como si alguien hubiera inclinado el mundo y hecho caer la luz hacia su interior, inundando sus sueños con destellos dorados que no cegaban, sino que curaban, sanando recuerdos, limpiando temores, aliviando los rincones más ocultos del corazón, y ese brillo se desplazaba dentro de él como un río silencioso, sereno, luminoso, mostrándole que el sueño podía ser también un lugar sagrado. En ese reino del sueño no había castillos, ni batallas, ni caballos galopando, solo campos suaves de hierba alta meciéndose bajo un cielo infinito y calmo, un cielo que respiraba con él, expandiéndose cuando inhalaba, encogiéndose cuando exhalaba, como si el universo entero se hubiera ajustado a su ritmo interior, y esa sincronía perfecta le dio una sensación de pertenencia absoluta, como si nunca hubiera estado separado de nada, solo distraído por el ruido del mundo, y ahora, por fin, recordara que siempre había sido parte de algo mayor. El sonido de la fogata se volvió lejano, convertido en un eco agradable, una especie de murmullo de fondo que marcaba el límite entre el mundo y el sueño, recordándole que su cuerpo seguía allí, a salvo, bajo el árbol de las luminarias, mientras su alma viajaba por praderas suaves, iluminadas por una noche eterna, sin miedo a perderse, sin obligación de regresar rápido, sin nadie que lo apurara, porque el tiempo, en ese lugar, se doblaba como una tela flexible y dócil, adaptándose por completo a la necesidad de su descanso. Caminó descalzo por aquel campo onírico, sintiendo la hierba fresca bajo sus pies, y cada paso era como una caricia que la tierra le regalaba con paciencia, como si todo el suelo del reino hubiera sido preparado para recibir su cansancio, para absorberlo, transformarlo y devolverlo convertido en calma pura, y a medida que avanzaba, su mente se hacía más ligera, más simple, más silenciosa, hasta que ya no supo si estaba caminando o si simplemente flotaba, dejándose llevar por el paisaje que lo abrazaba como si fuera un viejo amigo. No había voces que lo llamaran ni figuras que lo distrajeran en aquel sueño, porque ese no era un lugar de historias complicadas, sino de descanso esencial, un lugar donde el alma no necesitaba aprender, demostrar ni recordar nada, solo existir, respirar y sanar en la profundidad de un silencio lleno de vida. Y el viajero comprendió, aunque sin palabras, que esa era la verdadera magia del reino, no hechizos ni milagros visibles, sino permiso absoluto para descansar, algo que pocos recibían, porque pocos se atrevían a rendirse por completo. El cielo, en ese sueño, comenzó a llenarse de constelaciones que no conocía. No eran figuras de dragones, reyes o espadas, sino símbolos de cosas más suaves, silencios, abrazos, suspiros, sonrisas, memorias de paz que nunca vivió, pero ahora sentía
como si el sueño le estuviera prestando recuerdos de otras almas que también descansaron allí. Y todo ese conjunto de luces formó un mapa secreto hecho solo para guiar su descanso. Un mapa que no llevaba a ningún lugar específico, sino más profundo dentro de sí mismo, donde el cansancio finalmente se disolvía sin dejar rastro. En este reino del sueño, que solo llega a los que se rinden, el viajero dejó de ser viajero, dejó de ser guerrero, dejó de ser cualquier papel para convertirse simplemente en una presencia suave que respiraba junto a la noche, una chispa pequeña pero importante en un océano inmenso de calma. Y así, mientras el árbol de las luminarias velaba su cuerpo sobre la colina, su alma dormía en un valle de silencio dorado y hierba tibia, aprendiendo, por fin, que descansar también es una forma de valentía. En la profundidad de aquel sueño medieval, la noche comenzó a trabajar en silencio, no afuera, sino dentro del viajero, como una artesana paciente y amorosa, revisando cada rincón de su memoria, cada grieta de su corazón, cada músculo fatigado, borrando con delicadeza lo que solo era peso, dejando intacto lo que era esencia, como quien limpia un antiguo escudo, sin borrar los grabados que cuentan su historia, respetando lo que lo hacía único, pero liberándolo de lo que ya no necesitaba. Y ese trabajo invisible lo hundía aún más en un descanso delicioso. En la colina, su cuerpo respiraba lento y profundo, ajeno a cualquier peligro, porque allí no existían amenazas, solo el rumor del viento pasando entre las hojas, el crepitar suave de la fogata y el reflejo sereno del lago antiguo, un lago que guardaba en sus aguas siglos de secretos y promesas de paz, y todo ese entorno formaba una muralla silenciosa alrededor de su descanso, una muralla que no se veía, pero que ninguna sombra se atrevía a cruzar, porque el descanso sincero siempre atrae el respeto de la noche. Dentro de su sueño, el viajero se veía a sí mismo de lejos, caminando más joven, caminando por otros caminos, por otras tierras, bajo otros cielos y otras lluvias, y de pronto esas imágenes comenzaron a desvanecerse una a una, sin dolor, como hojas que se desprenden suavemente en otoño y caen sin hacer ruido, devolviéndose a la tierra para alimentar raíces que él no veía pero sentía, raíces de una nueva calma, de una nueva forma de mirar su propia historia, menos dura, menos exigente, más amable consigo mismo. Las luminarias, aún colgadas en las ramas del árbol del mundo real, emitían destellos muy suaves, casi imperceptibles desde lejos, pero suficientes para mantener el lugar bañado en una claridad cálida, una luz que decía a cualquier viajero extraviado que allí había un refugio, aunque esa noche solo uno dormía bajo el árbol, como huésped distinguido, y esa exclusividad no era privilegio, era resposta à necessidade da sua alma, que havia pedido descanso tantas vezes em silêncio, que a noite finalmente o ouviu. En el sueño, caminaba ahora por un salón amplio, sin paredes ni techo, un espacio hecho solo de oscuridad suave y luces flotando a su alrededor, luces que no lo interrogaban ni lo juzgaban, solo lo acompañaban en su silencio. Y cuanto más avanzaba, más sencillo se volvía su pensamiento, hasta reducirse a una sola verdad que no necesitaba palabras: estoy a salvo. Y esa frase, repetida sin voz, se convertía en un mantra que dulcificaba todo, desde los músculos de su frente hasta la profundidad de su pecho.
La noche, satisfecha con su obra, redujo todavía más los sonidos a su alrededor, haciendo que incluso el fuego casi dejara de hablar y solo respirase, como si el mundo entero hubiera comprendido que ahora no era momento de historias, sino de silencio absoluto, de pausa sagrada, de sueños sin interrupciones. Y en esa quietud casi total, el viajero quedó completamente entregado, sin una sola parte de su ser luchando contra el descanso, como si algo dentro de él hubiera finalmente dicho sí a dormir de verdad. Y así, mientras la luna avanzaba lenta sobre el reino y el lago seguía brillando, el viajero se convirtió en una figura inmóvil a la sombra del árbol de las luminarias, una silueta tranquila cubierta por luz suave y fuego amable, un hombre que, por una noche, dejó de ser héroe, forastero o guerrero, para ser simplemente un ser humano cansado, honesto, que dormía profundo, confiando plenamente en que el mundo seguiría girando aunque él descansara. Y esa confianza, más que cualquier espada, era su verdadera protección. Mientras el viajero dormía, algo más se despertó en la colina silenciosa. No un animal, ni un hombre, sino una presencia hecha de aire y luz tenue, un guardián sin rostro que caminaba sin dejar huellas alrededor del árbol de las luminarias, como una sombra hecha de claridad, una figura que no se veía, pero se sentía, y su única misión era asegurarse de que nadie, ni humano ni sombra, perturbara ese descanso, porque hay sueños que el propio reino declara intocables, casi sagrados, y el sueño de aquel viajero se había convertido, esa noche, en uno de ellos. El guardián sin rostro se sentó del otro lado de la fogata que poco a poco se consumía y observó el rostro del viajero, iluminado por luz dorada y reflejos del fuego, viendo en él no solo la fatiga, sino también la bondad y la valentía de seguir, valentía que pocas veces es reconocida cuando no hay públicos ni aplausos, pero que en silencio es honrada por la noche y sus criaturas invisibles, que saben cuán difícil es seguir caminando cuando el corazón está cansado, y por eso velan con más ternura los sueños de quienes aún no se han rendido. Las luminarias parecían saludar al guardián, inclinando su luz hacia él, y ese intercambio silencioso entre la luz del árbol y la presencia invisible creó una atmósfera aún más densa de protección alrededor del viajero, como si se hubiera levantado una gran cúpula de calma sobre la colina entera, bloqueando cualquier ruido distante, cualquier disturbio del mundo, para que nada pudiera atravesar la frontera de su descanso, más allá de la respiración serena y el calor amable de la fogata. En el sueño, el viajero sintió esa protección, aunque no pudiera nombrarla, como una sensación de brazos enormes sosteniendo todo el cielo sobre su cabeza, para que ninguna preocupación volviera a caer sobre él durante esa noche, permitiéndole dormir sin el reflejo de despertar a la menor señal, sin el hábito de mantenerse alerta, incluso con los ojos cerrados, porque esa noche se le concedió el raro privilegio de no tener que vigilar nada, de confiar plenamente en que otros, invisibles, vigilarían por él. El lago, testigo antiguo de muchas historias, pareció también inclinarse hacia el silencio, aplanando todavía más su superficie, borrando incluso el más leve movimiento, como si hubiera decidido volverse un espejo perfecto para no distraer con ondas, reflejando solo la luna, el árbol, la fogata
y el cuerpo en descanso, para que cualquier mirada desde lejos viera una escena completa de paz, un pequeño cuadro dentro de la vasta noche medieval, donde el descanso de un solo hombre era respetado por todo el paisaje. El guardián sin rostro cerró los ojos que no tenía, en gesto de profunda serenidad, como si también participara del sueño del viajero, sin dormir, pero en calma total. Y en ese gesto sin forma, la colina entera pareció respirar al unísono. Fogata, árbol, lago, viento y luminarias, moviéndose en un mismo compás tranquilo, como si el reino entero se hubiera puesto de acuerdo para celebrar el descanso, como se celebra una victoria silenciosa que nadie ve, pero que cambia destinos. La victoria de permitir que un corazón finalmente encontre repouso. Y así, en esa parte de la noche, donde casi todo parece suspendido, el viajero no sabía que estaba siendo cuidado, pero lo sentía en lo más profundo, y su sueño se volvió aún más profundo, aún más curativo, aún más reparador, porque cuando alguien vela tu descanso, aunque sea alguien que no puedes ver, el alma se atreve a bajar todas sus defensas y a dormir como nunca antes, confiando en que, al despertar, habrá algo distinto dentro del pecho, una fuerza nueva, suave pero firme, nacida del silencio y la protección. Mientras el viajero dormía, no solo él descansaba, el reino también se aquietaba. Las criaturas nocturnas bajaban su ritmo, los bosques susurraban más despacio, las aguas del lago apenas se movían, como si contuvieran la respiración, y hasta el cielo parecía latir más lentamente sobre la colina del árbol de las luminarias, como si todo hubiera decidido hacer una pausa junto a él, en solidaridad silenciosa, en un pacto antiguo entre hombre y mundo, donde ambos se cuidan mutuamente. Y esa noche, claramente, era el mundo el que estaba cuidando del hombre. En su sueño, el viajero empezó a ver imágenes tenues de aldeas y campanas lejanas, plazas tranquilas al amanecer, puertas abiertas, ropa colgando al sol en silencio, rostros que no conocía, pero que sonreían con serenidad sin dirigirle palabra, como si el reino entero le mostrara su rostro más pacífico y cotidiano, para recordarle que la vida no es solo batalla, sino también días simples, días de pan caliente, de agua clara, de cielo limpio sobre la cabeza, y que todo eso también estaba allí, esperando por él cuando despertara. Las luminarias, viendo que el sueño del viajero se volvía más profundo, disminuyeron aún más su brillo, como velas que se apagan de forma ordenada, no para dejarlo en oscuridad, sino para cubrirlo con una penumbra amable, una oscuridad suave que abriga, como una manta extendida sobre la mirada, impidiendo que cualquier luz demasiado fuerte lo llame de vuelta a la vigilia, permitiendo que su mente continúe sumergida en su retiro silencioso, sin deseo alguno de abrir los ojos antes de tiempo. El viento dejó de moverse por un instante, o eso pareció desde la colina, como si también hubiese decidido recostarse a los pies del árbol para escuchar el sonido más valioso que podía existir en ese momento, la respiración lenta y profunda de alguien que por fin descansa, el susurro rítmico de un pecho que se levanta y cae con suavidad constante, marcando un compás más importante que cualquier campana o ruido del mundo, el compás de un ser humano siendo reconstruido desde dentro. En las aguas del lago, pequeñas ondas se formaron sin razón aparente, como si algo invisible
hubiera posado la mano sobre su superficie, y cada onda se alejó tranquila, llevando consigo un brillo de estrella reflejada, expandiendo hacia la orilla una energía suave y transparente, una energía que parecía decir: aquí no hay prisa, aquí no hay exigencia, aquí solo se descansa. Y esa frase, aunque nadie la oyó, quedó grabada en el aire como un rezo silencioso, un rezo dirigido a cualquier alma cansada que pasara cerca algún día. El árbol de las luminarias, orgullo de aquella colina, se mantuvo firme y silencioso, con su tronco cálido sosteniendo al viajero, dejando que su corteza sirviera de respaldo a un cuerpo que ya no podía sostenerse solo. Y en esa quietud, sus raíces profundizaron aún más en la tierra húmeda, como si buscaran fuerza no para sí mismo, sino para el hombre que dormía junto a él, compartiendo su estabilidad con aquel que, por una noche, había decidido confiar, y esa partilla silenciosa era o verdadeiro milagre daquele reino. Y así, con un reino entero, descansando junto a él, el viajero durmió más hondo, sin sueños agitados, sin sobresaltos, sin pesadillas ocultas entre sombras, solo una gran extensión de calma que se estiraba hasta donde la mente no alcanzaba, un mar de silencio donde flotaba sin miedo a hundirse, porque todo era suave, y ese mar, tejido por el viento, el árbol, el fuego y el lago, lo sostuvo toda la noche, para que al amanecer no despertara siendo el mismo que se había acostado, sino alguien renacido, más ligero, más sereno, más en paz consigo mismo. Muy lejos, en los bordes del reino, el amanecer comenzó lentamente a despertarse, pintando el horizonte con tonos muy pálidos, de azul más claro y gris suave. Pero esa luz temprana no llegó todavía hasta la colina del árbol de las luminarias, porque la noche, compasiva, extendió un poco más su manto sobre ese lugar, como si hubiera pedido al día que aguardara unos instantes más, sin apuro, para permitir que el viajero terminara su descanso sin ser arrancado de él, como quien deja dormir a un niño un poco más, por puro cariño. Las luminarias seguían casi apagadas, como brasas que ya no necesitan arder fuerte, pues sabían que su misión estaba casi cumplida, pero aún no del todo, porque faltaba ese último tramo de sueño en el que el alma se aquieta por completo, no solo el cuerpo, sino también la parte más profunda de la mente, esa parte que a veces desperta antes de hora y comienza a preocuparse nuevamente, y la noche quería asegurarse de que ello no sucediera, no esa vez, no esa noche. Entonces guardó silencio una vez más, sosteniendo la oscuridad con delicadeza. El fuego era ahora un círculo de brasas rojas, pequeñas, respirando muy despacio, como un corazón que late en reposo profundo después de una larga jornada, sin llamar la atención, pero sin apagarse, solo manteniendo la calidez necesaria para que el viajero no sintiera frío, aunque no supiera por qué no lo sentía, porque en medio del sueño, a veces el cuerpo sabe que está protegido, y esa certeza silenciosa le permite seguir durmiendo, sin inquietud, confiando en algo que no ve, pero siente como un abrazo continuo. El lago empezó a perder el reflejo intenso de las estrellas, una por una, pero aún conservaba el brillo suave de la luna que resistía en lo alto, y esa luna, cómplice del descanso, retardó también su retirada, quedándose unos instantes más para velar la última fase de ese sueño, como una lámpara encendida en el pasillo mientras alguien duerme en una habitación, no para despertar, sino para vigilar con luz tenue y amorosa,
esperando el momento exacto en que el despertar será dulce y no brusco. En el mundo de los sueños, el viajero se recostaba ahora sobre hierba tibia, mirando un cielo blanco dorado, donde ya no había noche, pero tampoco pleno día, un cielo de transición, suave como una caricia en la frente, que anunciaba que algo estaba cambiando, sin obligarlo a levantarse, como una voz amable que dice: cuando estés listo, podrás despertar, dándole la libertad de permanecer un poco más en ese reino silencioso, sin sentir que el mundo lo reclamaba con urgencia. La noche conversó en silencio con el amanecer, allí donde solo ellos se encuentran, y juntos parecían ponerse de acuerdo sobre el instante perfecto para llamar al viajero, no demasiado pronto, para no robarle el descanso, ni demasiado tarde, para no dejarlo perdido entre sueño y vigilia. Y ese acuerdo invisible formó un puente suave entre la oscuridad y la luz, un puente que el viajero cruzaría sin sobresaltos cuando llegara la hora, como quien abre los ojos con una sonrisa y no con un susto. Mientras tanto, su respiración se mantuvo en un ritmo armonioso y profundo, y su corazón, tranquilo, seguía latiendo como quien marca el compás de una canción sin letra que solo el cuerpo conoce, creada para tiempos de descanso, y cada latido era una señal de que la noche había hecho bien su trabajo, de que el reino había protegido fielmente su sueño hasta el final, y de que, en breve, un nuevo día lo encontraría distinto, sin saber exactamente por qué, pero con la certeza íntima de que algo bueno había ocurrido dentro de él. Antes de que los ojos del viajero se abrieran, algo dentro de él despertó primero, no su mente llena de pensamientos, sino su corazón lleno de sensaciones, que empezó a percibir una ligereza nueva, desconocida, en todo el cuerpo, como si alguien hubiera retirado un manto pesado que llevaba mucho tiempo encima, un manto hecho de preocupaciones, cansancio, ruido y viejas exigencias, e ahora, al sentirse libre desse peso, seu coração respirou de outra maneira, com um alívio tão profundo que quase parecia um suspiro de gratidão. La respiración cambió levemente, volviéndose un poco más amplia y consciente, como si el cuerpo avisara que estaba listo para regresar, pero sin prisa, aún disfrutando de los últimos instantes de silencio absoluto, como quien se queda un momento más en la cama, solo por sentir la suavidad de las sábanas. Y esa deliciosa pereza del despertar fue respetada por el reino entero, que no apuró su regreso, sino que lo acompañó con paciencia, como un amigo que espera sentado a que otro abra los ojos por sí mismo. Las luminarias percibieron ese movimiento interno y elevaron un poco su brillo, recuperando lentamente su resplandor dorado entre las ramas del árbol, como si encendieran las luces del mundo poco a poco para no deslumbrarlo, para que sus ojos, al abrirse, encontraran claridad y no un golpe de luz, y en ese cuidado delicado se notaba el cariño del lugar por el viajero, un cariño nacido de haber compartido con él una noche entera de descanso, un cariño silencioso, pero inmenso en su significado. El fuego, reducido a brasas, dejó escapar un último chasquido leve, como si también saludara el retorno del hombre que había cuidado en la noche, y un pequeño hilo de humo subió hacia el cielo despejándose poco a poco, llevando consigo los últimos restos de pesadez que quedaban, como si cada partícula de humo fuese una preocupación que se elevaba y desaparecía, dejando al viajero más libre, más ligero, más disponible para el nuevo día
aunque todavía no hubiera abierto los ojos para verlo. El lago, ahora tocado por el primer reflejo del amanecer, mostró un agua más clara, con tonos suaves de oro y azul naciente, y en esa superficie, la imagen del árbol de las luminarias brillaba con dulzura, duplicando la belleza de la escena para quien quisiera contemplarla, como si el mundo quisiera recordar al viajero, cuando despertara, el lugar exacto donde había encontrado descanso, para que supiera que podría volver allí, al menos en su memoria, siempre que lo necesitara. Dentro de su pecho, algo dijo sin palabras: estoy listo, no listo para luchar ni para correr, sino listo para vivir com mais suavidade, para mirar o dia que viria, não como um inimigo, mas como um visitante, e essa mudança, tão pequena por fora, era imensa por dentro, porque significava que o descanso tinha cumprido seu propósito verdadeiro, não apenas repor forças, mas transformar a forma de carregar o próprio destino, deixando o coração mais manso, mais paciente, mais em paz. En ese momento, justo entre el sueño y la vigilia, el viajero sintió una gratitud inmensa por algo que no sabía nombrar, por el árbol, por el fuego, por el lago, por las luminarias, por el guardián sin rostro, por la noche que había decidido protegerlo como si fuera un tesoro. Y esa gratitud fue el último acto de su alma dormida antes de regresar, como un pequeño rezo silencioso, dedicado al reino que lo había cuidado, un gracias que se perdió en el aire, pero que el mundo entero escuchó. Finalmente, los ojos del viajero se abrieron con lentitud, sin sobresaltos, recibiendo primero el brillo suave de las luminarias todavía encendidas, luego el resplandor delicado del amanecer filtrándose entre las ramas, y por último, la visión tranquila del lago inmóvil al pie de la colina, como una pintura viva que lo saludaba con un silencio respetuoso. Y al incorporarse un poco, sintió que su cuerpo estaba más liviano, más suelto, más despierto, como si hubiera dormido no una noche, sino una estación entera. Miró a su alrededor y vio el fuego reducido a brasas tímidas, casi apagadas, pero agradeció en silencio el calor que le había dado durante toda la noche, calor que había cuidado de sus huesos, de su piel y de su espíritu sin pedir nada. Y luego alzó la vista hacia el árbol de las luminarias, que lo observaba en calma, con sus luces respirando aún en un ritmo pausado y acogedor, como si el árbol le dijera: te vi llegar cansado y te veo partir más liviano, reconociendo en él no solo a un viajero, sino a un hermano del camino. Se puso de pie despacio, sin prisa, sintiendo cada parte de su cuerpo despertando, pero sin aquella rigidez pesada que antes solía acompañar sus mañanas. Ahora había flexibilidad, tranquilidad, incluso un pequeño deseo de moverse, no por obligación, sino por simple alegría de estar vivo una vez más. Y mientras se estiraba, el viento jugó con su capa como un niño alegre, recordándole que el mundo, a veces, sabe ser gentil com quienes se deixam cuidar, e esse gesto simples o fez sorrir pela primeira vez em muito tempo. Tomó a su espada del suelo, pero el peso ya no le pareció el mismo, no porque el metal hubiera cambiado, sino porque él había cambiado por dentro, y ahora entendía que la espada era solo una herramienta, no su identidad, que él era más que las batallas, más que los caminos recorridos. Era un ser que merecía descanso, tanto como cualquier rey en su castillo, y el recuerdo de la noche
bajo el árbol de las luminarias, se grabó en su memoria como un refugio al que podría volver siempre, aunque solo cerrara los ojos. Antes de irse, se inclinó levemente hacia la fogata, hacia el lago y hacia el árbol, no como quien adora, sino como quien agradece a viejos amigos por su compañía, e en esa reverencia sencilla depositó todo o reconhecimento do seu coração por haber sido sostenido, protegido y restaurado en su momento de mayor cansancio, y aunque ninguna voz le respondió, sintió claramente que el lugar lo bendecía, invitándolo a regresar cada vez que el mundo se volviera demasiado ruidoso, cada vez que el peso volviera a ser mayor que sus fuerzas. Al tomar nuevamente el sendero entre las colinas, algo era distinto en sus pasos. Ya no eran pasos arrastrados por el desgaste, sino pasos firmes, pero suaves, como de alguien que camina sin huir de nada y sin perseguirlo todo. Alguien que entiende que también está permitido detenerse cuando el alma lo pide, y mientras avanzaba, el canto de aves lejanas empezó a llenar el aire claro, recordándole que un nuevo día comenzaba y él estaba presente para vivê-lo, mais desperto, mais calmo, mais inteiro. Y aunque se alejaba físicamente del árbol de las luminarias y de su fogata, sabía que el verdadero descanso que había encontrado no estaba solo en aquel lugar, sino dentro de sí, en un rincón silencioso que podía visitar cuando quisiera. Bastaba cerrar los ojos, respirar hondo y recordar aquella noche, la noche en que el reino entero decidió descansar con él para enseñarle a descansar, y esa lembrança seria sua fortaleza secreta em dias futuros difíceis, como um sussurro que diria: descansa, viajero, siempre que lo necesites. Así, con el corazón más ligero y la mirada más serena, el viajero siguió su camino por la antigua tierra medieval, sabendo que o mundo continuaria exigente, às vezes duro, às vezes frio, pero que agora ele carregava um refúgio dentro de si, even quando nadie lo viera, un lugar habitado por fuego suave, luces doradas, agua silenciosa y raíces profundas. Y cada noche, al cerrar los ojos, podría volver a ese cuento, a ese árbol, a ese lago, porque desde entonces, para siempre, descansa, viajero, sería también su propia voz.